Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con la palabra que tenemos para hoy. Primero que todo, un saludo a todos. Un gustazo tenerlos aquí por este medio de Zoom de cada semanita. Pues bueno, el tema de hoy es un tema se llama estando ocupados. Estando ocupados o obteniendo la mejor parte. Y bueno, es un pasaje que vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Vamos a leerlo para que tengamos el hermoso contexto. Lucas 42. Lucas 42 está prácticamente lo que es Lucas 38, 38 al 41, diríamos. Voy a poner en la versión Reina Valera. Ahí sí tiene el 42, porque en la nueva versión nada más tiene hasta el 41. 10:38 al 42. Lucas 10:38 al 42. Y vemos este pasaje que los que han leído la escritura seguro ya la conocen, y es Marta y María. Bueno, esto es algo que representa nuestra vida. Aunque no queramos, estamos aquí representados, porque ¿quién de nosotros no se ha hallado ocupado con mucha carga de trabajo, con estrés, con muchas cosas que a veces no nos permiten estar escuchando a los pies de Jesús sus enseñanzas? Es muy sencilla esta palabra, sin embargo, es algo que tenemos que reflexionar y tomar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón con este pasaje. Y veamos, vamos a leer, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿A quién recibió? A Jesús. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María estaba ¿dónde? Sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Como muchos otros, Jesús era el maestro y era costumbre de los rabí o de los maestros de ese tiempo que para enseñar, para que la enseñanza se volviera formal, ellos se sentaban y alrededor se hacía pues unas personas que también se sentaban y hacia alrededor y escuchaban las enseñanzas del maestro, del rabí. ¿Qué enseñaba? Enseñaba lo que son los mandamientos de Dios, la vida práctica, cómo vivir la vida de adoración al Dios verdadero. Y Jesús era algo de lo que enseñaba continuamente en las sinagogas, en los campos, en los pasillos. Él era un maestro, el rabí. Vemos esta escena también en otra parte del Evangelio, cuando dice la referencia de que la madre y los hermanos de la sangre de Jesús, o sea, hermanos en sangre, van a buscar a Jesús y dicen que está él en una casa enseñando a todos sus discípulos, pues, ¿qué les enseñaba? De lo que estaba escrito en Torá, en la escritura, y les descubría, les abría el entendimiento de ellas, y les enseñaba la vida práctica de Dios. Entonces, recuerdo mucho que en ese pasaje le decían al Señor Jesús: Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando allá afuera de la casa. Y Jesús, recuerdo mucho en ese pasaje que dice, se levantó Jesús como para hacer una pregunta, exclamarle a todos, diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y nadie respondía, ¿no? Y de ahí el Señor Jesús decía que su madre y sus hermanos eran aquellos que escuchaban la palabra de Dios de su boca, dice, y que la ponían por obra. Esos son mi padre, mi madre y mis hermanos. O sea, esa es mi familia verdaderamente. Dando a entender de que no había un privilegio en la carne, con las personas que estaban afuera, sino que su verdadera familia estaba en los que estaban adentro, en la intimidad, sentado a sus pies, escuchando las enseñanzas de él, que él estaba haciendo la revelación de la palabra de Dios, y de esa manera estas personas estaban siendo edificadas, alimentadas por el mensaje de Jesús, ¿no? Y dice, vamos a regresar a este pasaje, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose
después de estar desesperada, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, porque ella verdaderamente, Marta estaba ocupada, afanada, turbada, diríamos, porque había muchas personas en la casa y pues ella estaba viendo este cafecito, o sea, ¿qué necesitan? A ver, una silla acá, no, siéntate acá, mira, mejor acá. O sea, ella estaba camote, ella estaba ocupada, ella estaba atendiendo, estaba sirviendo. ¿Es malo servir? No es malo servir, pero aquí vamos a aprender algo de la importancia que tú y yo necesitamos tener en nuestra vida, que es estar sentándonos a los pies de Jesús para aprender el carácter de Dios y vivir esa vida de servicio mediante, eh, eh, a través del filtro de la palabra del Señor en nuestra vida. Y dice, respondiendo Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, mi hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte que no le será quitada. En otra versión, en Lucas 10:41 dice, pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante, María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. ¿Qué estamos viendo acá? Algo muy sencillo, mi hermano. Estamos viendo que es súper importante que nosotros estemos teniendo ese tiempo de comunión con la palabra del Señor, con Jesús directamente, aprendiendo de Él y que Él sea el que esté moldeando nuestro carácter, porque este carácter va a ser transformado en donde, en la presencia de Dios, en la palabra del Señor, en las palabras y enseñanzas de Jesús. Tú y yo vamos a ser transformados, no en lo que hacemos. Muchas veces estamos siendo transformados más en donde nos la pasamos ocupados. Y con el mayor tiempo de nuestra vida tenemos en nuestra mente, a lo mejor a veces estamos afanados con el trabajo, con los problemas, con las deudas, con las circunstancias, y a veces estamos dedicando más tiempo y más energía a ello que estar en la presencia del Señor. Y estar en la presencia del Señor aprendiendo es una manera de adorar a Dios. Recuerden que en la Escritura dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren. ¿En qué? En espíritu y verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Y como le decía el Señor Jesús a la mujer samaritana, mujer, o sea, no te preocupes dónde hay que adorarle. O sea, en realidad la hora es, y ahora es cuando los adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, tú y yo necesitamos tener ese tiempo de intimidad con el Señor, donde lo estamos conociendo, pero también adorando y sirviendo. Y de esta manera de adoración a Dios, estaremos sirviendo afuera, en la iglesia, en la casa. O sea, ¿qué manera más hermosa de servir a Dios? Que es adorándolo a Él, viviendo para Él y siendo transformados por su palabra, que es lo que tú y yo necesitamos hoy. ¿Qué necesitamos? Ser transformados por la palabra de Dios, no por las cosas que están a nuestro alrededor, donde nos la pasamos con más tiempo enfocados, resolviendo. A veces resolvemos las cosas sin tomar en consideración lo que dice la palabra de Dios. Y esas cosas, esas decisiones que tú y yo tomamos, que no son consultadas con el consejo de su palabra, son las que van transformando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión en qué? En tu carne. Una decisión ¿qué? En tu sabiduría, en tu pensamiento, en tu experiencia o en el consejo de alguien que no está tomando el consejo de Dios. Y eso empieza a moldar tu carácter, tu manera de ser. Pero mi hermano, aquí el consejo de parte de Dios para ti y para mí es que estemos sentados a los pies de Jesús, aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón, para que hallemos descanso para nuestras almas. Tú y yo necesitamos al Señor. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Muchas de las veces el estar ocupados nos hace sentir útiles, ¿no? Por ejemplo, que estoy sirviendo aquí, allá, o estoy activo en todos lados, pues a veces
te hace sentir útil, ¿no? Porque efectivamente el servicio no es malo, pero lo malo es cuando el servicio es nuestra mayor parte de nuestra vida y no tenemos el tiempo para sentarnos a los pies del Señor y que Él esté transformando nuestro carácter, nuestra vida, y no solamente las actividades que hacemos. Muchas veces las actividades que hacemos, como les decía, no siempre son las mejores, porque a veces tomamos decisiones en base a otras cosas y no en base a lo que dice la palabra. Y Dios nos ha llamado a tomar la mejor parte, escoger la mejor parte. A ver, ¿quién de ustedes va a escoger la mejor parte? ¿Quién de ustedes escogería la mejor parte? O sea, escogeríamos estar afanados y turbados en el servicio que está alrededor del Señor o estar a los pies del Señor escuchando su palabra preciosa y gloriosa. Yo creo que lo más pertinente es escuchar el consejo del Señor Jesús, que dice que hay alguien que ha escogido la mejor parte y esa mejor parte jamás va a ser quitada de su vida. O sea, nadie la va a quitar. Y voy a decirles qué va a producir cuando tú y yo estamos sentados a los pies de Cristo, escuchando su palabra, aprendiendo de Él. Va a producir en tu vida una vida de adoración, de genuina adoración. Y eso ahorita lo vamos a ver. Pero les quiero leer algo. Elegir la mejor parte no invalida las cosas con las que estamos ocupados, como les decía. De hecho, el trabajo de Marta sirvió a las necesidades de los demás, pero las cosas que hacemos no deberían moldear nuestra identidad. La única cosa que debe moldear o dar forma a nuestra identidad, la única cosa es realmente Jesús. Jesús, su palabra, su enseñanza es lo que tiene que ir moldeando nuestra vida. Amén. Vamos a ver. Ahora sí vamos a ver en el Evangelio de Juan, ya para terminar, esta enseñanza, está en el Evangelio de Juan, creo que es el 10, déjenme decir, 10, no, 11, Evangelio de Juan 11, 11, 17, sí, 11, 17. Y les doy el contexto de todo esto. Acá, en el Evangelio de Juan 11, 17, previo a esto es cuando le dice a Jesús que Lázaro, su amigo, el que él conocía, el que él amaba, estaba enfermo. Y es cuando ya él les declara a sus discípulos que Lázaro ya murió. Y ahora van hacia la aldea de Lázaro, donde vive Lázaro. ¿Para qué? Que es en Betania. ¿Para qué? Para ver a Lázaro. Y aquí dice en el 17, cuando llegó Jesús a la aldea, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido, antes que Jesús, los judíos ya habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, ¿quién lo escuchó? ¿Quién escuchó que Jesús venía? Marta. ¿Y quién más? Y María. Bueno, Marta lo escuchó, María no lo escuchó todavía. Marta se enteró que Jesús ya venía. Alguien le dijo, oye, ahí viene Jesús, ya viene en camino, lo vimos llegando, no sé, ya está aquí en la entrada, está en la esquina. Lo escuchó Marta y ¿qué hizo? Dice que salió a encontrarle, pero que María se quedó en la casa. Seguramente les digo porque ella todavía no estaba enterada y ahorita lo van a ver por qué. Marta dijo a Jesús, o sea, Marta se enteró que venía Jesús, que ya estaba en la esquina del Oxxo y salió corriendo y se lo encontró, ¿no? Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y eso qué creen que denota? Una verdad. Por supuesto que servir a Dios es porque la gente ha conocido de la palabra y tiene un criterio correcto de él. Y aquí ella dijo una gran verdad. Si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Son cosas que suceden en nuestra vida a veces. Si Jesús hubiera estado en nuestro matrimonio hace muchos años atrás, nos hubiéramos evitado tantos problemas. Si Jesús hubiera estado en tu vida muchos años atrás, posiblemente
seguramente no hubieras tomado las decisiones que tomaste y que te llevaron a tener problemas. O sea, cuando Jesús no está en nuestra vida, por supuesto que habrán cosas que nos alejan, que nos apartan y que traen muerte a nuestra vida. Y eso es una gran verdad. Pero ahora también, responde Marta, también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía un contexto muy bueno de la palabra del Señor. ¿Quién? La servidora, la que estaba ocupada, ¿verdad? Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero pues la chava sabe Biblia, ¿no? También conoce. Y le contestó, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Mi hermano, Jesús, si tú tienes a Jesús, tienes la resurrección y tienes la vida. Jesús aquí lo está diciendo. Yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús ya está en tu casa, si Jesús está en tu vida, tienes la resurrección y la vida. Sí, es cierto, vas a resucitar en el día final, pero hoy tú tienes ya tienes la vida del Señor. Y dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú y yo realmente estamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, aunque mueras, mi hermano, vamos a resucitar, vamos a vivir. Y hoy tú y yo somos vivos entre los muertos. Antes caminábamos, pero estábamos muertos. Hoy estamos muertos a esta vida, pero vivos para Dios. Y eso es lo que ahora importa para ti, para mí. Debe importar y poner nuestros ojos en ello. ¿En qué? En que ahora tú y yo tenemos la resurrección y la vida en nuestra vida porque tenemos a Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, escucha esto, hombre y mujer, no morirá eternamente, no morirá para siempre. Todo el que vive hoy y muere, no morirá eternamente. Mimi, no morirás eternamente. Sorry, lo siento, el Señor ha destinado para tu vida eternidad. Lo mismo para Florecita, para Edgar, para cada uno de los que estamos acá, para mi hermanito que ya está acá. Gloria a Dios. No moriremos eternamente porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y esa es, wow, la resurrección y la vida está en Jesús. Él nos ha dado vida y vida abundante. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar con esto? En el 32 dice, veamos la diferencia, que a lo mejor no habíamos notado, pero aquí se va a notar. La diferencia cuando tú y yo estamos afanados, cuando estamos en muchas cosas, pero no estamos viniendo a los pies de Jesús para escuchar y aprender de Él, para ser moldeados por Él, nos va a faltar algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos va a faltar? Aquí ustedes me lo van a decir. En el 32 dice, luego cuando María llegó, pero dice, el maestro está aquí y te llama. En el 28 dice, cuando hubo decreto, fue, llamó en secreto a su hermana María. O sea, Marta, después de que platicó con Jesús, fue corriendo y le habló al oído a María. Oye, el Señor Jesús está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa. ¿Quién? María. Y fue donde él estaba. ¿Quién está? ¿Dónde estaba? Jesús. Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, o sea, estaba en el Oxxo, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando la vieron a María que se levantó de prisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro ahora a llorar allí, porque ella estaba muy conmovida. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. ¿Qué hizo? Se postró a sus pies. O sea, hizo lo mismo que Marta, pero la diferencia de María es que cada vez que estaba delante de Jesús, se postraba a sus pies, le adoró, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué vimos de esto? Es una verdad, es una verdad. Entonces Jesús, al verla llorando y a ver a los judíos que habían venido con él, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde le han puesto? Bueno, sabemos lo que sucede aquí. Llegan al lugar y ¿qué pasa? Pues bueno,
el Señor resucita a Lázaro. Amén. Y vemos más adelante la diferencia de Marta, sigue ahí con sus comentarios, y el Señor le dice, cuando Marta le dice, la hermana dice, Señor, hiede ya porque tiene ya 4 días. Jesús le dice de 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, aquí vemos cómo es importante que tú y yo no solamente tengamos un contexto de la Escritura, un contexto de lo que es el Señor para nuestras vidas, sino que seamos personas que adoran, que se postran, que están delante de Él para recibir lo que el Señor tenía, lo que el Señor tiene para nosotros. El último pasaje que les quiero mostrar de María es cuando después de que ya está resucitado el Señor Jesús, el Lázaro, hacen una fiesta, un convivio, y es ahí donde llega, y otra vez está Marta sirviendo, y llega María. Y lo que hace María es un poco diferente. Llega con el frasco de alabastro y baña al Señor Jesús con perfume. Es la misma María, es la hermana. Pero es que estoy buscando aquí en qué parte está. Ya lo tenía. Está más abajo. Es el mismo Juan. Vamos. Sí, Jesús es ungido en Betania, dice en el 12, dice 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro. Dice, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. ¿En dónde? En la casa de Lázaro. Dice, Marta servía, como siempre, ¿verdad? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Quién? Lázaro, el que había sido levantado de los muertos, estaba sentado a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Amén. Aquí vemos cómo cuando tú y yo estamos sentados a los pies del Maestro, enfocando nuestra atención a lo que sale de su boca, va a traer sobre nuestra vida una vida de adoración al Señor. Y es a donde el Señor nos quiere llevar. Yo espero que si tú, mi hermano, hoy no estás teniendo esta relación con el Señor de adoración, sentado a sus pies, aprendiendo de lo que sale de su boca y eso transformando tu corazón, y estás a lo mejor tan ocupado con tantas labores, reconsideres, mi hermano. Reconsideremos y tomemos la mejor parte. No estar completamente ocupados, sino vengamos a los pies de Jesús y estemos adorando al Señor, estemos aprendiendo de su palabra, porque eso es lo que nos va a dar vida y eso es lo que nos va a permitir tener un servicio en los lugares donde el Señor nos esté poniendo, primeramente en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestra mamá, con nuestro hermano, con nuestro padre, con los que tengamos alrededor. De esa manera servimos a Dios amando a nuestro prójimo. Y por supuesto que hay otros que todavía están un poco más lejos, que a veces no están ni siquiera sirviendo, pero tampoco están oyendo. Entonces, yo sé que aquí nosotros estamos siendo llamados a ser madurados, y una manera de madurar es estar en la presencia del Señor, donde esto va a transformar nuestro corazón. Mi hermano, la verdad es que debemos de ser obedientes al Señor. Y estoy seguro que mientras tú más te metas a conocer a Jesús, las enseñanzas del Señor, más vas a ser llevado a ser transformado y a morir a ti. De verdad, hay decisiones que tú y yo a veces no queremos tomar, porque no es justo, pero muchas de las veces el Señor nos lleva y nos invita a que moramos a nosotros, a que nos neguemos a nosotros, que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos a Él. Y hay una enseñanza tremenda del Señor que a mí, cómo me cuesta, pero ahí estoy. Dice el Señor, al que te pida, ¿qué tenemos que hacer al que te pida? Darle, ¿verdad? No, hombre, son tremendas las enseñanzas de Jesús, y esas son las que van a moldear tu carácter y mi carácter. O sea, está tremendo, mi hermano.
El que te diga que lleves una carga, no, ve 2 kilómetros con él. O sea, bueno, si realmente quieres estar adorando a Dios, tienes que vivir esa palabra y eso te va a moldear. Esa es una manera de servir a Dios allá afuera, en tu casa y en todos los lugares, viviendo de esa manera de misericordia, de amor, de morir a nuestro deseo para vivir la voluntad de Dios. Dice el Señor que solamente una cosa nos es necesaria y es estar sentados a los pies del Maestro aprendiendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta y que Él nos va a ayudar a vivirla con su gracia. Amén. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra de hoy. Tú y yo somos invitados a dónde estar, en la palabra, sentados a los pies de Jesús, adorando al Señor, y vamos a adorar al Señor cuando estamos poniendo por obra su palabra. Mi hermano, es difícil, pero tenemos que morir. Dice la palabra, dice Jesús en una de sus enseñanzas que si el grano del trigo no cae a tierra y muere, entonces no puede llevar mucho fruto. Tú y yo somos llamados a morir a nosotros para que haya el fruto en esa muerte y haya multiplicación. Necesitamos morir y en esa muerte habrá fruto y habrá multiplicación con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, porque van a ver un carácter no natural, sino un carácter eterno que solamente viene del Padre en tu vida y en mi vida. Amén. Pues que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sigámonos esforzando, sigamos siendo valientes. El Señor tiene cuidado de nosotros. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo. Vamos a orar para terminar. Realmente queda poco tiempo, pero pues el Señor nos abrace y nos guarde. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu misericordia. Te bendigo y bendigo la vida de mis hermanos. Te pido que selles este mensaje en nuestros corazones y que tú nos guardes y nos ayudes a vivir para ti en una vida de adoración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, mis hermanos. Gracias, René.